si me llegan a decir que una pantalla y un zoom de estos podía de alguna manera crear el espejismo, tender lazos humanos, te hubiera dicho que estamos locos. Hola Marta, moitas gracias por estar aquí, moi amable. Muchas gracias a vosotras e a vosotros, un placer saludaros. Eu son Diego, traballo nas bibliotecas municipais da Coruña e ali coordino o Club de Lectura LGTB, que para quen non sepa o que é, un club de lectura que se reúne todos os meses para ler materiais que escriben persoas LGTB ou que escriben sobre persoas LGTB, non? Esta iniciativa de falar con Marta Sanz foi un pouco un impulso que nos diu cando vimos no Twitter de Anagrama a publicidade sobre o relato Xerezade en Edimburger que acababa de publicar. A resposta da editorial foi inmediata e enseguida estábamos intercambiando WhatsApp xa con Marta para falar. Doulle moitísimas gracias a Marta pola súa generosidade e disposición para estar aquí. E bueno, aquí estamos por primeira vez. Marta Sanz ven de publicar días antes de declararse o estado de alarma e todo isto Pequeñas mujeres rojas, que está nas librerías, se me permite Marta usar a súa expresión que usou comigo, é un libro que está crioxenizado nas librerías agora mesmo. Entón, gustaríame preguntarlle a Marta, así de entrada, que vai pasar con Pequeñas mujeres rojas, que vai pasar cos libros que están nas librerías, cando volvamos á normalidade. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por estar ahí. Muchas gracias a Diego por haberme invitado. Estoy muy contenta y muy impresionada por una conversación virtual tan multitudinaria. Y para contestar a la pregunta de Diego, pues es que yo en este momento soy un poco pesimista porque en realidad no sé a qué le llamamos normalidad. Y seguramente en esa vuelta a la normalidad lo último que va a ser normal va a ser la cultura, porque habrá muchas otras cosas que sean más prioritarias, que sean más importantes. Yo la única esperanza que tengo es que las amapolas de la portada del libro, que son la metáfora de las pequeñas mujeres rojas, aguanten recias y resistentes para cuando llegue ese momento en el que las librerías se puedan abrir y los lectores, las lectoras podamos volver a tener un contacto con el libro que sea físico. Oxalá que sexa así. Xerezade en el búnker créase durante o confinamento porque dices que a túa cabeza que como que estás inundada pola situación, como é natural. Empeza Vanessa da Biblioteca Fórum, dun dos clubs da Biblioteca Fórum. Hola Marta. Muchísimas gracias por atendernos y un gusto saludar. La violencia que se refleja en el relato es manejada con sutileza y con enorme psicología por parte de la protagonista, Xerezade, para poder frenar así su impacto. ¿Qué crees que nos hace a las mujeres empoderarnos tanto en este tipo de situaciones? ¿La educación, la preocupación por los demás? ¿Qué opinas? Utilizar el relato como herramienta seductora. Utilizar el relato para intentar lograr determinados fines sin que eso tenga una apariencia de violencia o de empoderamiento, aunque realmente tú te estés empoderando. Es muy difícil desprenderse de toda esa impronta que a veces puede ser buena, pero a veces es una grasa demoledora de la que no nos podemos limpiar bien. Esa era un poco la idea del relato y creo que responde un poco a la pregunta. Maru, da Biblioteca Ágora, por favor. Hola, buenas tardes, Marta. Encantada de hablar contigo. Hola, ¿qué tal? La elección del nombre de la protagonista de tu relato, Xerezade, igual que el personaje y la narradora principal de los cuentos de la mil y una noche, supongo que no es arbitrario, evidentemente, ya nos has contado, ya que ambas sobreviven gracias a las palabras y a las historias. Lo que las personas de mi club querían saber era un poco lo que acabas de contar, por qué eliges a una protagonista con esas características, pero también quieren saber
si tú crees en el poder de las palabras, de la imaginación y de las historias para superar situaciones adversas, como por ejemplo la que estamos pasando actualmente. Muchas gracias. Bueno, yo, gracias a vosotras por vuestra pregunta. Yo ahí voy a contar una pequeña anécdota de dónde surge este relato y por qué la protagonista se llama Sherezade, que es una anécdota realmente de lo más casual y de lo más estúpida en realidad. Y luego voy a hablarte de lo que significa mi confianza en el relato. Este relato yo lo escribo, como casi todos los relatos que yo he escrito a lo largo de mi vida, porque yo creo que soy básicamente una escritora de novela y me siento también poeta. Yo me siento muy cómoda escribiendo poesía y ensayo, pero es cierto que los relatos yo solamente los hago en ocasiones muy especiales cuando me los encargan. Es la faceta de mi profesión que tiene que ver con la literatura de encargo y siempre suelo hacer relatos por una buena causa. Escritoras contra el racismo, ahí voy yo. Escritores contra la tortura, yo me sumo. Entonces, tengo cantidad de relatos con un sesgo político muy explícito. Entonces, en este caso, se puso en contacto conmigo una pequeña editorial que querían una recopilación de cuentos protagonizados por Sherezade. Y entonces coincidió con el principio del confinamiento y entonces yo me puse a escribir y como yo creo que soy una escritora que no se puede, o sea, yo no me puedo encastillar, yo no me puedo abstraer de las cosas más inmediatas que suceden, yo no me puedo aislar de las voces de la calle ni estar en una burbuja. Entonces, yo me di cuenta de que estaba escribiendo un relato sobre el confinamiento, más que sobre Sherezade en realidad. Que yo estaba un poco proyectando en ese texto todos mis miedos, todas mis angustias, todo el temor que yo sentía por esas mujeres que podían estar confinadas entre cuatro paredes con un individuo que era su enemigo potencial y que podía dañarlas, ¿no? Entonces, eso se coló y entonces yo escribí al señor de la editorial y le dije, mira, perdona, yo este relato no lo tengo escrito, pero no te lo voy a dar, lo voy a colgar en la página web de Anagrama como un regalo para intentar paliar con un cierto sentido del humor más o menos vitriólico estos tiempos aciagos que se nos están echando encima, ¿no? Entonces, yo por una parte tengo, y aquí enlazo con la segunda cuestión que me planteabas, yo por una parte creo que este relato puede servir para aliviar las tensiones, para que la sonrisa o la risa pueda ser una emoción liberadora, algo que desatasque, necesitamos desatascar como sea, aunque la ultraderecha nos diga que no nos podemos reír de nada, debe ser que ellos hacen misas de difuntos todas las noches en su casa, yo estoy aterrorizada. Yo creo que necesitamos desatascar, ¿no? Y por otra parte, para mí lo que es impensable es que el relato no nos empape. O sea, yo creo que cualquier discurso que se introduce en la comunidad, cualquier discurso que se propone para iniciar una conversación en el ámbito público, es metabolizado por nosotras y por nosotros, para bien o para mal. Se nos queda dentro, como lo que decíamos antes del imaginario, del heteropatriarcado, se nos queda dentro. Entonces, decir, escribir, pintar, es una forma de reflejar la realidad de una stendhalianamente, el espejo al borde del camino, pero también es una manera de construir la realidad. En la medida en la que tú estás construyendo realidad, tienes la intención de visibilizar lo que no te gusta para poderlo transformar. Entonces, creo que cuando yo escribo Sherezade en el búnker, tengo en la cabeza esos dos objetivos enormes. Por una parte, aliviar, por una parte, que la gente pueda sonreír, que la gente pueda desatascarse a través de la carcajada, pero por otra parte, visibilizar un problema que va a seguir ahí, que está durante la pandemia y que cuando salgamos de estos tiempos tan tristes va a seguir. Y va a seguir matando fundamentalmente mujeres y cebándose
contra el cuerpo de las más vulnerables. Muchas gracias. A ti, Maru. Moi ben, entón agora Tamara do Club Virtual de Lectura. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por atendernos, Marta, y en general a todos, porque a mí esta iniciativa me parece de las cosas más divertidas que he hecho en confinamiento. Qué bien. Así que nada, te traslado un poco la pregunta de nuestro club. Marta, considerando tu obra en general, ¿qué te atrae tanto de la violencia que la plasmas en casi todas tus obras? Y en este relato en concreto, el confinamiento que estamos viviendo va a aumentar los casos de violencia en la pareja. Nunca hemos vivido una situación así. ¿Servirá esto para que a su término muchas mujeres digan ya basta y que esta cuarentena sea el impulso que les faltaba para cambiar su situación? Bueno, son preguntas, la primera denota un conocimiento exhaustivo de las cosas que yo he escrito, y fíjate que digo las cosas que yo he escrito, no me atrevo ni a llamarles obra, y lo segundo pues ya va más al tema específico que nos puede preocupar. Vamos a ver. Yo me he dado cuenta con el paso de los años de que es cierto de que uno de los temas fundamentales de los libros que yo he escrito es la violencia. Pero me he dado cuenta después, casi, o sea, como leyendo, decantando un poco lo que yo había escrito, he llegado a la conclusión de que en casi todos mis libros yo estaba activando esa consigna de que lo personal es político y que de alguna manera pues estaba también haciendo cristalizar a través de historias literarias la idea de que la violencia estructural, la violencia sistémica, la violencia que nos empapa a todas y a todos cotidianamente, se cuela en todas partes. Se nos cuela por las rendijas de la casa, se nos cuela en las alcobas, se nos cuela en las escaleras, ¿no? Y por eso yo empecé, por ejemplo, a escribir novela negra. Por eso yo escribí Black, 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 Un buen detective no se casa jamás, y recientemente Pequeñas mujeres rojas, para hablar de dos tipos de violencia que a mí específicamente me preocupan mucho y que con los que también vinculo otro de los temas fundamentales de mis libros, que es el cuerpo. En Pequeñas mujeres rojas yo hablo de la violencia contra el cuerpo de las víctimas olvidadas del bando de los perdedores de la Guerra Civil Española, y también lo relaciono con la violencia que se ejerce específicamente contra el cuerpo de las mujeres. Y me preocupa mucho lo que son las formas de representación de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Porque, fijaos, o sea, yo no sé si compartís un poco esta impresión, pero yo creo que tú puedes, por el mundo en el que vivimos, por la cultura que hemos mamado y que está por ahí pululando por nuestras sinapsis cerebrales, yo hay veces que veo representaciones de la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres que me parecen hermosas, que me parecen estéticas, que me parecen morbosas, que me parecen seductoras, que me parecen, o sea, no sé. Y luego hay otras representaciones de la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres que me parecen repugnantes y que me parecen espantosas y que hacen que me tire para atrás. Entonces, esto para mí es fundamental. O sea, esto es lo que define verdaderamente el arte o la literatura frente al periodismo, frente a la historia. Lo que hacemos quienes escribimos o quienes pintamos un poco es reflejar nuestro sistema nervioso personal en el estilo con el que abordamos los temas. Yo, por la manera en la que cuento o describo la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de una mujer, estoy dando mi punto de vista. Estoy diciendo si me rebelo frente a esa violencia, si asumo esa violencia, si quiero normalizar esa violencia o quiero que esa violencia termine. Entonces, eso es fundamental en Pequeñas mujeres rojas y eso es fundamental en todos los libros que yo he escrito, yo creo. Desde Susana y los viejos, donde hablaba no sé si recordáis ese pasaje bíblico de Susana y los viejos, donde Susana es chantajeada por dos viejos para que se acueste con ellos, y le dicen que si ella no accede a acostarse con ellos, la van a denunciar al tribunal judío por adulterio. Y entonces, imaginaos qué cosa más terrible,
y fijaos con qué dulzura el 95% de los artistas plásticos a lo largo de la historia del arte han reflejado un acto, un episodio abominable, y han convertido un episodio abominable en una escena plácida para colgar en un salón. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de que me importa mucho cómo se representa la violencia contra el cuerpo de las mujeres, y en eso yo me he querido centrar mucho en Pequeñas Mujeres Rojas. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, yo no tengo bola de cristal. No sé lo que va a pasar cuando salgamos del confinamiento. No sé si vamos a aprender algo de esta experiencia o esta experiencia nos va a pesar como una losa y nos va a convertir en seres humanos convalecientes y más vulnerables o más manipulables o más obedientes en el peor sentido de la palabra. No lo sé. No sé si vamos a salir siendo mejores y vamos a tener más instrumentos para luchar, o si vamos a salir más adocenadas y más temerosas. No lo sé. O sea, siento mucho no poder transmitir un discurso esperanzado y de muy buen rollo, pero creo que en este caso sería mentir y que no lo sabe nadie. O sea, si lo sabe alguien, que lo diga. Ojalá que sea para bien. Y desde luego lo que no tenemos que hacer nunca es desistir de contar nuestras historias. Yo creo que para las mujeres es importantísimo que sumemos relatos, compartamos relatos, iniciemos conversaciones y creemos hilos de apoyo y de ayuda mutua. Para mí eso es lo más importante de todo. Muchas gracias. Vaya rollo que te he soltado, Tamara. No. Bueno, agora Ángel e Mercedes do Club de Lectura da Biblioteca de Estudos Locais fanche unha pregunta tamén. Hola, Marta. ¿Cómo estáis? Hola. Bien, aquí escuchándote muy a gusto. La pregunta nuestra, yo creo que en parte ya ya las has respondido, aunque la pregunta es doble, porque nuestra directora, Antía, nos sugirió que hiciéramos las preguntas y la de ella y la mía la fundió en una, a ver si la sé desglosar yo. La primera se refería un poco a qué hay en el relato de Sherezade, de lo tuyo, de tu experiencia como víctima o paciente del confinamiento. Bueno, es una pregunta recurrente siempre, ¿no? A los escritores, ¿qué hay de autobiográfico, ¿no? Bueno, a ver, algo te oímos al principio, no sé si puedes concretar más. Bueno, te cuento, Ángel. Lo primero que tengo que decir para que todas os quedéis tranquilas, todos os quedéis tranquilos, es que yo tengo una relación estupenda con mi pareja desde hace 30 años y que muchas veces yo utilizo la metáfora de que somos como cigüeñas, o sea, somos como pájaros, somos una pareja estable, que nos queremos mucho, que hemos cambiado nuestras maneras de querernos naturalmente a lo largo del tiempo, pero que yo no me siento nada amenazada ni me siento nada acosada, sino todo lo contrario. Me siento arropada, me siento ayudada y me siento muy querida. Yo escribí de hecho un poemario que se llamaba Cíngulo y Estrella, que era un cancionero en el que yo quería hacer un homenaje a mi pareja, a mi marido, en el sentido de que habíamos pasado 30 años juntos y el tiempo se me había pasado sin sentir, lo cual significaba que la relación había debido de ser muy buena, porque claro, el tiempo se nos había pasado volando, ¿no? Y era un poco una contestación a esos cancioneros petrarquistas y a esos poemas garcilasistas donde las amadas y los amados tienen relaciones sentimentales eso, marcadas por el poder y una seducción malentendida, ¿no? Yo me llevaba el amor al terreno de las cosas cotidianas
del compartir cotidianamente, del acompañarse, del cuidarse. Para mí el amor tiene mucho que ver con los cuidados, también el amor de pareja, sea como sea la pareja. Con lo cual, desde ese punto de vista, el cuento no tiene nada de autobiográfico. ¿En qué podría ser el cuento autobiográfico? Aquí me voy a poner como los habitantes de la casa de Gran Hermano. ¿Qué es lo que pasa en el confinamiento que estamos padeciendo? Que todos los sentimientos y las sensaciones se magnifican. Es decir, que podemos hacer de un grano de arena un castillo. Podemos hacer de una desavenencia muy, muy pequeña algo terrorífico, pero porque estamos espantosamente, en realidad, aunque nos queramos contener, estamos, yo creo que todas y todos muy nerviosos y muy susceptibles y muy hipersensibles. O sea, tenemos todos la piel muy fina, aunque la queramos hacer gruesa. Y uno de los aprendizajes que quizá podamos sacar de este confinamiento es el de que lo que nos hace fuertes probablemente sea la conciencia de nuestra vulnerabilidad. ¿Sí? Pero vamos, desde ese punto de vista el texto sí que es autobiográfico. Pues, ¿por qué? Pues porque yo estoy hipersensible y porque yo me cabreo más y a mi pareja le pasa lo mismo, también está hipersensible y se puede cabrear más, pero todo se va llevando y reconduciendo como debe ser. Luego, por otra parte, yo siempre digo que para mí toda la literatura es autobiográfica, porque más allá de lo que es la peripecia personal, más allá de lo que es la anécdota personal, más allá de lo que puede ser la mímesis con los acontecimientos vividos, al final los escritores, las escritoras, siempre reflejamos nuestro sistema nervioso personal en los libros que escribimos, nuestra visión del mundo. Hablamos de las chinas que nos molestan en el zapato, hablamos de nuestros miedos, de nuestras emociones, de las preguntas que nos inquietan o de las respuestas que queremos dar, ¿no? Y eso, pues, al final se proyecta en diferentes tipos de historias que pueden ser de ciencia ficción, que pueden ser de terror o que pueden estar escritas en clave personal autobiográfica. Pero vamos, por lo que a mí respecta, quedaos tranquilas. La segunda parte de la pregunta era ¿por qué a Fede no le diste más voz, más protagonismo? ¿Ya está? Sí. Bueno, pues en realidad yo a Fede no le di más voz porque creo que los Fedes del mundo han tenido la voz permanentemente. O sea, los Fedes del mundo es que no han parado de hablar. Incluso los Fedes del mundo hablan cuando están callados. Hablan cuando están callados y por eso, y esto enlaza con la respuesta que le he dado a una compañera hace un momentito, los Fedes del mundo están dentro de nuestra formación y están dentro de nuestra manera de pensar. A mí hay una frase del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que es el padre de la teoría del campo literario, que a mí me resulta fascinante, que habla precisamente del deseo de las mujeres y dice que una de las primeras cosas sobre las que tenemos que pensar las mujeres es de dónde provienen nuestros deseos, cuál es el origen de nuestros deseos, porque muy a menudo el origen de nuestros deseos tiene que ver con una expectativa masculina. Los Fedes callados se cronifican y se necrosan en una cultura que, por ejemplo, nos hace desear tener unos pechos enormes y pensar que ese deseo es un deseo propio. Pues a veces es un deseo propio, pero a veces es un deseo inducido. Entonces, yo en mis libros normalmente en los últimos tiempos hago que las mujeres hablen mucho y hablen contradictoriamente y hablen desde la contractura que supone ser una mujer que está formada por muchas voces y muchas de ellas son voces de hombres. Esa es un poco la razón literaria e ideológica que hace que Fede esté calladito. Luego también hay una cosa importante en Sherezada en el búnker y es que
se retoman relatos de la tradición cultural universal que están escritos por hombres. Se habla de la peste, de Albert Camus, se habla del Decamerón, de Boccaccio. Ahora mismo ya no me acuerdo de qué más se habla, pero casi seguro que todos los retazos, todo el collage de relatos que componen el cuento Sherezada en el búnker salieron de una mano masculina. Y, ojo, a mí hay manos masculinas que me parecen maravillosas. Hay a manos masculinas a las que jamás en la vida renunciaría porque me han enseñado un montón de cosas, un montón. Y a veces cuando pongo a hablar a las mujeres en mis textos, yo lo hago desde una perspectiva autocrítica, porque creo que nosotras tenemos que deconstruir, tenemos que revisar, tenemos que repensar lo que nos pasa en nuestro occipucio profundo, como escribo en la lección de anatomía, porque a veces miramos a otras mujeres con unos ojos competitivos o con unos ojos que en realidad no nos corresponden. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel. Gracias por esta iniciativa de hablar contigo Sí. y con los demás compañeros y compañeras. Se agradece mucho porque andamos escasos de comunicación verbal y visual y esto pues es un baño de humanidad. Qué bien. Sí. ¿Cuánto me alegro? Si a mí me llegan a decir si me llegan a decir esto que estamos viviendo hace 15 días, no, porque ya llevamos aquí más de 15 días, pero si me lo llegan a decir hace 2 meses, os aseguro que no me lo creo. Y si me llegan a decir que una pantalla y un zoom de estos podía de alguna manera crear el espejismo, tender lazos humanos, te hubiera dicho que estamos locos. Sí. Y es verdad, es lo que tenemos ahora. Esto, Muchas gracias. Creo que tenemos que individualmente aproveitar todo o que nos está facilitando o confinamento para facer algo colectivamente mellor que o que tiñamos. Agora vai preguntar Noelia de Arriba, que é a coordinadora do Club de Lecturas Feministas, o cuarto propio. Hola. Hola, Noelia. Noraboa pola iniciativa, Marta, tamén a Diego por todo este curre que fixo de contactos con todos os clubs de lectura, é a primeira vez que nos vemos todos os clubs de lectura, entonces pues, sempre a de agradecer. Nos, a verdade, no Club Feminista, no cuarto propio, moitas das preguntas das que falamos xa se foron respondendo, pero sí que a raíz do último que comentaste, un dos compañeiros que anotaba que aparecía moita invasión do masculino, é dicir, o nombre dela só aparece no título e despois aparece continuamente o nombre da parella e todos os relatos como, bueno, escritos no por homes. Entonces, nos gustaría saber, para enlazar un pouco coa pregunta anterior, se foi algo premeditado, esta invasión do masculino, como símil das sociedades e por aí ou non. Moitas gracias. A ti, Noelia. Bueno, fue algo premeditado, naturalmente, como creo que he manifestado en la respuesta anterior, y también es algo, es premeditado, pero por una parte quería reflejar cierta idea de la naturalidad o cierta idea de la normalidad. En las sociedades en las que vivimos, y esto lo sabréis muy bien en un club de lectura feminista, lo normal, lo natural, lo canónico, lo habitual y lo frecuente es lo masculino. Entonces, cuando tú introduces una voz femenina, parece que estás haciendo como una disonancia, es algo que interfiere, es algo que fuera lo marcado, es lo extraño. Entonces, en Sherezada en el búnker se quería un poco hacer una mirada paródica sobre esa normalidad de un canon masculino en el que las mujeres pues tenemos que entrar como si fuéramos elementos subalternos, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, estoy en la Feria del Libro en Madrid o en la Feria del Libro de Coruña o en distintas ferias del libro a las que suelo ir y que ahora echo mucho de menos, también os tengo que decir, y aparecen lectores hombres
y te dicen como una cosa heroica y, oye, me he leído tu libro y fíjate que es un libro que habla de mujeres. Y yo le digo, ya, sí, y yo he leído las historias de la Mili de Muñoz Molina. ¿Y qué? O sea, quiero decir, entonces, se trata un poco de naturalizar esa idea de que igual que para mí puede ser interesante, pueden ser interesantes las hazañas épicas de un caballero en una guerra, ¿por qué para un lector hombre no va a ser interesante el relato de mi menopausia? O sea, todos, todas configuramos lo universal, todos, todas somos interesantes. Lo que pasa que nosotras naturalmente tenemos que hacer en este momento mayor fuerza, tenemos que hacer mayor hincapié, subrayar más, alzar más la voz, impostarla más, porque, porque el orfeón dominante, el cor dominante, las polifonías del mundo han estado en manos de ellos, fundamentalmente. Yo siempre comento que en mi trabajo como escritora, por una parte, reivindico la necesidad de escribir relatos propios con una voz propia en un cuarto propio para mostrar ese segundo plano, esa obscenidad, ese fuera de escena de lo femenino que siempre se quedaba en el cuarto de atrás de la literatura, pero por otra parte también como una mujer que está ejerciendo un determinado oficio, también reivindico mi derecho a impostar con mis voces narrativas las polifonías del mundo. O sea, hablar con la voz de un hombre, de un perro, de un gato o de lo que sea, porque parece que eso a las mujeres nos estaba también negado. Parece que las mujeres solamente podíamos hablar de un territorio pequeño, identificado con una feminidad estigmatizada y que lo demás no podíamos hacerlo porque era cosa de hombres, como el soberano y el varón dandy. Moitas gracias, completamente de acordo co que dices. Teríamos para debatir máis, pero creo que é xusto deixar paso aos demais clubs de lectura. Gracias, Muchísimas gracias, Noelia. Y siento mucho no poder falar galego con vosotros, pues que no sé. Lo siento. Non pasa nada. Bueno, agora pregunta a Luís, que é o portavoz do Club de Lectura LGTB. Luis está aquí en la esquina. Hola, ¿qué tal? Hola, Luis, ¿qué tal? Bien, antes de nada también agradecer a las biblios municipales y a ti, Marta, por permitirnos disfrutar de este momento juntos. No, yo encantada. Y bueno, que quería decirte que me ha encantado esta manera que has contado en el relato de contarnos una historia a través de otras muchas historias. Es me ha parecido muy interesante y una manera de disfrutar en solo apenas 12 páginas de un montón de historias. Y la pregunta que yo tenía pensada, que los has mencionado ya, los cuidados, es acerca de si piensas que en este momento que estamos viviendo, porque están muy presentes en el relato, ella como que los asume en primera persona, todo el bienestar que tiene que haber en ese búnker, y si crees que debido a esta pandemia puedan estar pues asumiendo o consiguiendo una mayor importancia, pues se ve de cara a lo público que estamos valorando como profesiones que tanto algunas que ya gozaban de cierta valoración social como las médicas, pero también pues las pequeñas o que tenían otra cierta, que no estaban ahí tan presentes como los cajeras de supermercado, reponedores, otro tipo de profesiones que sostienen nuestra vida y que si crees que esto puede ayudar a eso. Y por otro lado, si a nivel de los cuidados dentro de casa, dentro del búnker de cada uno nuestro, puede provocar o ayudar a un cambio de las costumbres hacia una corresponsabilidad mayor dentro de los hogares. Bueno, a lo segundo te digo que ojalá verdaderamente pueda haber una corresponsabilidad y hay una mayor concienciación respecto a la necesidad y a lo imprescindibles que son los cuidados y las intendencias domésticas para el curso normal de nuestra vida. Y ojalá también te digo que esas profesiones que a veces han estado ahí como marginalizadas
se iluminen en toda su dignidad y en toda su necesidad, ¿no? Yo te cuento una anécdota así para desengrasar un poco. En la lección de anatomía, que es la novela autobiográfica que yo escribí cuando cumplí los 40 años, hay un capítulo entero que se llama No quise ser. Y en ese capítulo entero yo enumero todo lo que no quise ser a lo largo de mi vida y digo que no quise ser ni bombera, ni torera, ni policía municipal, ni concejala de distrito, ni médica, ni abogada, ni yo qué sé, o sea, no quise ser prácticamente nada. Y al final, la última línea, digo que quise ser, por orden cronológico, cajera de supermercado. Cuando yo era pequeña, lo que me parecía la actividad más admirable para mí era la que desempeñaban las cajeras del supermercado, porque era una profesión, primero, que se relacionaba con algo muy misterioso para mí, que era el dinero, que era el dinero, y además en su vertiente matemática. Segundo, yo no sé si os acordaréis, pero las cajeras de supermercado, antes de tener los escáneres estos, estaban parapetadas por unas máquinas maravillosas, las cajas registradoras, que eran como obras de ingeniería, que para mí era como si condujeran aeronaves, ¿no? Entonces, yo ahí digo que quise ser cajera de supermercado, luego quise ser ladrona de bancos para compensar el asunto de la cajera del supermercado, me imagino, y finalmente quise escribir, no ser escritora, porque creo que una lo que tiene que hacer es querer escribir y que los demás son quienes la convierten en una escritora, ¿no? Pero yo deseo, o sea, te digo lo mismo que le he dicho antes a una compañera, ojalá esto que estamos viviendo nos sirva para sensibilizarnos en la dirección en la que tú apuntas. Yo, quiero decir, preveo dos escenarios que son absolutamente antagónicos. O sea, preveo un escenario en la que verdaderamente esta experiencia de la enfermedad y del compartir el espacio doméstico nos haga a todos los seres humanos más sensibles y más colaboradores y se creen más redes de apoyo mutuo, como las que estamos viendo ahora, de los chavales que les llevan a las mujeres mayores la compra a la puerta de la casa. Preveo ese escenario, o preveo, y esto me aterroriza, el contrario absoluto. O sea, preveo que la vuelta a la normalidad, a lo que nosotros llamamos la normalidad, era ya un escenario de crisis, como decía Naomi Klein hace poco tiempo. Y esa crisis se va a ver multiplicada por 100, de manera que lo que yo creo que puede llegar a pasar es que o bien esto estalle o las brechas de la desigualdad se ensanchen de una manera pavorosa, terrible, terrible, y que al final los ricos sean los más ricos y los hombres sean los más hombres, y a las mujeres y a los débiles y a los enfermos y a los yo qué sé, y a los del sur se les pongan unas condiciones deplorables. Por eso te digo que es que no sé, Luis, yo no sé cómo lo ves tú. Bueno, parecido lo veo. Sí, creo que entramos, que estamos también ante esa disyuntiva claro. y que veremos a ver, porque pues, de hecho, al mismo tiempo que se aplauden a las 8 de la tarde a los sanitarios, también se ven me refiero, se asume el control policial y del ejército de una manera muy, muy natural y sin casi crítica, y bueno, entonces sí. Yo también estoy, vamos, absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Y bueno, ya veremos qué pasará y eso, y se lo aplaudimos todos los días, como tú dices, pero luego se ven noticias en la televisión de caseros que echan de sus viviendas a enfermeras porque están enfermas y porque se están recuperando del COVID en la casa, ¿no? Con lo cual creo que también puede haber como una especie de síndrome de miedo al contagio que nos convierta en seres humanos de peor calidad. Y entonces esto a mí me produce un poco de miedo. Aunque también os digo una cosa, yo en estos tiempos creo que estamos todas y todos un poco desafinados y desafinadas, que no sabemos encontrar bien el tono, porque, claro, estamos viviendo
algo absolutamente desconcertante. Y no podemos hacer profecías y estamos en contacto con el lado más vulnerable de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. Y entonces esto nos hace muy difícil no solamente pronosticar lo que puede pasar, sino, yo lo decía el otro día en una columna, encontrar el tono para hablar. Yo cuando me pongo a hablar de lo que nos está pasando y me oigo apocalíptica, me doy asco. Digo, pero no puede ser apocalíptica, esto no puede ser. Cuando adopto un tono buenrollista, digo, ¿qué es esto de buenrollista? No puede ser buenrollista tampoco. O sea, no sé, o sea, si te pones chistosa, dices, ¿de qué demonios te ríes? Y si te pones sesuda o te pones así intelectual, dices, pero ¿quién te crees que eres? ¿No? Entonces, se nos está desajustando mucho el tono para comunicarnos y para conversar sobre lo que nos está pasando y para hacer una reflexión serena. Tendrá que pasar tiempo, tendrá que pasar bastante tiempo para que, aunque no estemos como todos como locos hablando de diarios de la peste y la pandemia y las crónicas de la pandemia y Sherezada en el búnker, tendrá que pasar mucho tiempo para que podamos decir verdaderamente algo interesante, creo. Pero hablar siempre es bueno, ¿eh? Y además en estas condiciones mejor. Muchas gracias. A ti, Luis. Bueno, ahora había outra pregunta dos clubs da Biblioteca Fórum. Vanessa. Efectivamente. Hola de nuevo, Marta. Yo creo que ya la has contestado más o menos, pero bueno, igualmente no la quiero dejar en el tintero y te la lanzo por si quieres añadir algo más. ¿Cuál es la intención de presentar a Sherezade como persona activa, estimuladora y machacona frente a un Federico anodino, impávido y con una única respuesta al final que parece recurrente? ¿Son prototipos o percepción real de la situación? Hombre, yo creo que ahí sí que hay un recurso muy literario que tiene que ver con la sátira, que tiene que ver con los recursos de la sátira y la parodia, y yo creo que en la sátira al final utilizamos la hipérbole, y la hipérbole es una forma de exageración que lo que hace es simplificar un poco la realidad. Evidentemente, ni Sherezade ni Federico son personajes abordados desde su complejidad psicológica. Esto no es un relato sobre la complejidad psicológica, ni siquiera sobre la vida interior de dos seres humanos condicionados o marcados por su género. Es una caricatura. Es como, yo quería que un poco, hablando del tono, el relato tuviera el tono de las viñetas del Roto. Ese tono así como de humor negro, y últimamente no se me cae de la boca la palabra vitriólico, ¿no? O sea, que quería que fuera vitriólico, que tuviera un humor negro y que nos despertara una sonrisa, pero una de esas sonrisas que se te quedan así como congeladas y dices, ¿de qué porras me estoy riendo yo ahora? Entonces, claro, sí, los personajes están bastante adelgazados en sus posibles contradicciones psicológicas. Muchas gracias. Bueno, de nada, Vanessa. Non sei se alguén máis, temos por aquí unhas preguntas de reserva, pero se alguén máis, dado que non nos queda demasiado tempo, quere improvisar algunha pregunta, este é o momento de lanzar unha pregunta. Yo normalmente cuando estoy compartiendo así clubes de lectura en vivo y en directo digo que si vosotras no me preguntáis, pregunto yo, y eso puede ser terrible. Y además, como os veo la cara y sé cómo os llamáis, estáis ya pero fichadas y fichados completamente. Hai alguén máis que queira facer unha pregunta? Teño que darlle as pantallas para ver. Sira, ten por aí unha, non? Hola, Sira. Hola, Marta. Un placer estar aquí contigo. Bueno, te vimos ya en varias ocasiones en persona en Coruña, de la mano de Javier Pintor, de la Feria del Libro y demás. Ayer tuvimos nuestras primeras tertulias de los clubs de lectura de Los Rosales, precisamente leyendo Sherezada en el búnker, y muchas lo relacionábamos, porque muchas ya leímos Retablo, y un poco ese humor negro. No sé si me está escuchando, Marta. Me quedo congelada. Quedouse congelada, sí. Ai, no, agora no, xa está. Ahora. Hola, Marta. Hola, ahora te oigo. Te oí así muy lenta. Ah, no sé dónde te quedaste.
estaba contando que ayer tuvimos tertulia y que muchas lo relacionamos con este libro tuyo anterior por el tema del humor, ¿no? De ese humor negro que tanto nos gusta. Y bueno, no era tanto una pregunta, sino como una reflexión con el tema del humor negro que nosotros ya habíamos leído hace años Lección de Anatomía, en el club de feminista de la tribu se leyó Clavícula, bueno, que más o menos vamos siguiendo tu obra, pero sí que este nos trajo muy rápidamente esos cuentos de retablo en cuanto a ese humor, bueno, esa crítica social, pero siempre con ese humor negro que tanto nos gusta. Bueno, yo creo, efectivamente en retablo se utiliza ese humor negro, y donde ese humor negro yo creo que se hace más evidente es en la trilogía detectivesca. En Black, 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 Un buen detective no se casa jamás y Pequeñas mujeres rojas, siempre hay una especie de utilización de sentido del humor que es una deformación de la realidad, una exageración de la realidad, que en ese ejercicio de deformación lo que pretende hacer es que esa realidad te salte a la cara, ¿no? Te salte a los ojos, la veas más en sus colores más chillones y más siniestros a veces, y te hagas consciente de todas aquellas cosas que no quieres ver. Pero para mí es fundamental el humor para todo. Para mí es fundamental para vivir y es fundamental para escribir, y me río muchas veces cuando escribo y me encanta textos humorísticos que además para esta época creo que son muy recomendables. Aprovecho para deciros que si no habéis leído a Dorothy Parker, por favor, leed a Dorothy Parker. Leed, sobre todo, Dorothy Parker tiene unos poemas satíricos maravillosos donde se mete con los hombres, con las mujeres, con los médicos, con los actores, con las actrices. O sea, no deja absolutamente títere con cabeza. Y Dorothy Parker era esa mujer maravillosa que bebía bastante y fumaba Chester sin filtro sin parar, y era perseguida por hombres jovenzuelos que la pretendían y se la querían llevar al huerto, a los que ella llamaba los gilipolluelos. Una mujer con esa ¿cómo os diría? Con esa capacidad para el neologismo humorístico, merece la pena ser leída. Yo, fíjate, creo que parte del sentido del humor lo he aprendido, lo he adquirido de esa voz de Dorothy Parker. Ojalá, ojalá, me encantaría. Y muchas gracias por leer Retablo también. Gracias a ti. Creo que nos quedou por aí algo da biblioteca infantil colando, verdad, Ana? Sí, bueno, yo soy Ana de la Biblioteca Infantil y Juvenil, que tenemos un club de adultos, y bueno, comentarte que les gustó mucho este relato, que dio sobre todo para hablar un poco de las situaciones que se pueden estar dando en este confinamiento, ¿no? Y de un poco para reflexionar sobre el tema de la violencia de género y demás, y sobre situaciones mucho más graves que pueden estar pasando y que nosotros estamos encerrados en este confinamiento, en lo que no podemos hacer y sin embargo igual pensar un poco más y centrarnos en realidades concretas. Bueno, es un poco un comentario que querían trasladar ellos, y por otra parte, si vas a reflejar en un futuro más situaciones relacionadas con el confinamiento, si vas a seguir un poco indagando en esta realidad. No. Vamos a ver, en primer lugar yo quiero decirte que me encanta el comentario que me has trasladado de los lectores del club de lectura de los adultos, porque precisamente, o sea, yo la mayor intención o el mayor deseo que yo tenía cuando escribí este cuento y se colgó en Anagrama es que pudiera ser el catalizador de una conversación que sirviera para poner un poco de orden en el caos, que resultara tranquilizador en la medida en la que, pues no sé, cuando conversamos, yo creo que conversar es una manera de cuidarnos los unos a los otros y las unas a las otras, ¿no? Con lo cual yo me doy por muy satisfecha. Y en segundo lugar, pues a la segunda pregunta te diría que espero que no. No quiero, o sea, no quiero, quiero que esto sea algo puntual, quiero incluso, fíjate, yo que soy una persona que creo que todo se nos queda como una marca en el cuerpo, espero que esto no me deje demasiadas señales y que no tenga que estar
repitiéndolo y que no tenga que estar dándole vueltas, porque en realidad es una experiencia que pongo en duda que nos enseñe cosas, como decía desde el principio. Entonces, seguro que escribiré más Sherezades, pero Sherezades en el búnker, no sé. De hecho, al editor que me pidió esta Sherezade en el búnker, que al final no le di, le mandé otra Sherezade que se llama Sherezade invertida, y que habla de otra conducta que suele ser muy habitual en una cultura machista, que es la de la mujer que escucha, la de la mujer que se pasa la vida escuchando, y todas esos discursos que se le van metiendo por la oreja terminan enfermándola. Entonces, a partir de la anécdota de estas locutoras de radio nocturnas que escuchan los problemas de la gente, las voces de la gente, las enfermedades de la gente, las psicopatologías de la gente, las precariedades de la gente, la pobre acaba completamente fatal. Estoy en esta Sherezade, pero no está confinada, solamente está en un estudio de radio y puede salir a la calle. Muchas gracias. Bueno, quédannos neste momento 8 minutos de reunión. 8:35. 8:35. Alguén quere preguntar algo máis ou xa vamos pechando? Yo veo a Martín que no preguntó, Diego no preguntó, Morelva no preguntó, Mary no preguntó, Ferrer no preguntó. A ver, alguén destes... Verónica, os veis todos Martín, y todas. Martín, anímote a facer unha pregunta, porque eu tomei nota aquí antes. Martín onte fixo un directo en Instagram, desde o Instagram do Club de Lectura, co poeta Óscar Espirita, que escribeu un poemario que se chama Niño Marica, non? Que se divide como en dúas partes. E foi moi bonito porque un pouquiño o resumen ou foi esa impresión coa que me quedei, Martín, corríxeme se me equivoco, non? Un pouco o resumen dese encontro foi que había que facer do insulto algo bonito, non? Que era como o noso deber como persoas LGTB empoderarnos con iso, non? Eso en relación co que decía antes Marta, en resposta a unha das preguntas, que os fedes do mundo, creo que era a pregunta de estudos locais, que fedes do mundo hai moitos, que incluso nós temos un fede dentro en algunha ocasión, non? Que hai que ir sacando pouco a pouco, e que esa contractura que supón ser muller. Entón, fixen aí unha analoxía, non sei se ben traída ou non. Quizás Martín podes ir por aí e decir algo, non sei. Hola a todas, a todos. Hola, Martín. Saúdos a Marta, moitas grazas por estar aí. O certo é que me pillas con el pantalón del pijama. Que como a non todas, que como non se ve, claro, que como non se ve, como que nos podemos permitir facer conexións en pijama, pero sí, onte falábamos un pouco desto, pero non sei como recoller esta analoxía que mandas ti, Diego. Igual é que o retorcín moito eu, pero pareceume que era unha analoxía similar de decir que exercicios como este que estamos facendo hoxe aquí, de xuntarnos, persoas que cada un somos de nosa nai, noso pai, estamos aquí, pertencemos a realidades diversas, en clubs de lectura distintos, que lemos cousas moi distintas, estamos facendo un exercicio en torno a un texto en concreto que multiplica o machismo por tropemil, e falamos de fede, non? Dos fedes que hai no mundo e dos que levamos dentro. Entón, facer do insulto algo bonito, pois isto sería a sesión de sacar os fedes, o fede que levemos dentro cada un de nós, non sei. Sí, de todas maneras, yo por echarle una mano a Martín, que lo veo con el pijama ahí, que le está pesando mucho el pijama, es que, claro, en el proceso este de transformación cultural que estamos viviendo y de transformación social, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con los relatos que escribimos, con las palabras que reivindicamos, es someterlas a un proceso de resignificación, porque nos han robado el lenguaje. El lenguaje tiene dueños, el lenguaje tiene dueños y los dueños del lenguaje pues son quienes han detentado el poder.
Entonces, nosotros ahora, nosotras con nuestros juegos, con nuestras transgresiones, con nuestras reivindicaciones de los insultos o con nuestras maneras de titular los libros, las monstruas, las centauras, o hablar de lo que... Yo, por ejemplo, todas las columnas del País las acabo con una A, porque me da la gana y juego a eso y me encuentro con una especie de cohorte de pequeños lexicógrafos que no se sabe de dónde salen y de repente son gente preocupadísima por el lenguaje. Me recuerdan a mí las leyes de la morfosintaxis, ¿no? Si yo ya conozco las leyes de la morfosintaxis, pero juego con ellas precisamente porque quiero que ese juego, esa forma de subversión, ponga de manifiesto, entre otras cosas, que el lenguaje es importante, que el lenguaje siempre ha tenido dueño, como decía Lewis Carroll, y que ahora a lo mejor, pues jugando, podemos transformarlo real. Entonces, creo que eso es importantísimo para el colectivo LGT, me olvido de todas las siglas, lo siento mucho, para las mujeres, para todas las personas que hayan estado en situación de desventaja por su diferencia, injustamente en situación de desventaja por su diferencia. Y si queréis acabo con la anécdota esta de Lewis Carroll, pero que es maravillosa, ¿no? En Alicia a través del espejo, que Alicia, pues eso pasa y ve al huevo Humpty Dumpty en lo alto de una tapia y entonces Humpty Dumpty le dice impenetrabilidad. Y entonces Alicia le dice, pues usted perdone, pero yo no sé qué es lo que usted me está queriendo decir con esa palabra. Y el huevo le responde algo así como, te estoy diciendo que el día es maravilloso, que los pájaros lucen en el cielo, que hoy es mi feliz no cumpleaños y que las amapolas son rojas y que el viento sopla del oeste. Entonces Alicia contesta, es que yo no sé si se puede hacer que una palabra signifique tantas cosas diferentes. Entonces Humpty Dumpty la mira así con mucha autoridad y soberbia y le dice, eres una niña tontísima, tontísima, porque no importa lo que las palabras signifiquen, lo que importa es saber quién es el que manda. Eso es todo. Entonces, eso que decía Lewis Carroll en Alicia a través del espejo nos afecta a las mujeres feministas, nos afecta en general al colectivo gay, nos afecta a todas las personas que hemos sido silenciadas porque se suponía que lo que teníamos que decir era periférico, marginal o poquito importante. No merecíamos construir realidad con nuestros discursos y en la medida en la que no merecemos construir realidad con nuestros discursos, pues no existimos. Por eso es muy importante, os hago otra recomendación, si tenéis ganas, que leáis también un libro de Adrienne Rich que se llama El sueño de una lengua común, donde ella reflexiona sobre cómo escribe poemas con un lenguaje que es suyo solo hasta cierto punto y en el ejercicio de escribir sus poemas de amor busca otras palabras y resignifica el lenguaje para verdaderamente constituir una lengua universal que nos abarque a todas, a todos, a todes, a tots arroba, como me preguntabas en el blog, o lo que sea. Muy bien. Claro. Un aplauso, Muchas gracias. De muchas veces. Y espero que la próxima vez sea cárnico. Sí. Cárnico, así, físico, a lo bestia. Que nos podamos dar pellizcos así en los mosquetes. Bueno, pues muchísimas gracias por todo y por vuestras preguntas. Hasta pronto. Chao. Chao. Gracias, Diego. A ti. Gracias. Chao.